Que estoy muy contento de que estén acá y les agradezco que hayan preparado este simposio sobre agentes antiinfecciosos. También queremos agradecerles que estén aquí antes del curso interamericano. El curso de este año va a ser más grande que nunca y estamos muy contentos de que vayan ustedes a participar. Yo soy Terrence O'Brien, soy profesor de oftalmología aquí en el Bascom Palmer y hace mucho tiempo estoy interesado en la enfermedad infecciosa del ojo, de modo que me complace muchísimo contar con esta oportunidad para compartir con ustedes esta información tan importante. Y esto en nombre de los pacientes amenazados con estas enfermedades infecciosas del ojo. Quiero agradecer al doctor Cal Roberts, quien es un amigo hace mucho tiempo, también Luis Fernández, todo el equipo de Bausch & Lomb. Les agradezco este simposio precurso. Ojalá esto se convierta en tradición y que esta tradición perdure a través de los años para que podamos discutir en detalle temas que son de importancia para todos nosotros. Quiero agradecerle a Víctor Pérez, el doctor Eduardo Alfonso, que lamentablemente no nos pudo acompañar esta noche. También le agradecemos a Luis Melo, a Darlene Miller y a todos los colegas de América Latina. Tenemos que tener cuidado con matar estos organismos, la forma en que matamos estos organismos, y podemos ahora ver el video. Patient has a fractured fibula, given mild sedative, so he can be able to go in tomorrow. Creo que se puede ir a casa mañana. Hay un mosco en la sala. That killed him. Lo maté. Temo que no hay que juzgar demasiado rápido, ni hay que guiarse por algo que no sean datos científicos al decidir qué antibiótico usar. De modo que en el poco tiempo que nos queda antes de pasar a la recepción aquí afuera, quería yo discutir con ustedes lo que se hace hoy en día para seleccionar el antibiótico más apropiado. Ya hemos hablado de cómo usar el laboratorio de microbiología, los principios que hay tras la selección de un antibiótico, especialmente la farmacodinámica, para aumentar al máximo las posibilidades de éxito. Muy rápidamente vamos a revisar parte de lo que han escuchado ustedes en cuanto a los principios de la terapia para la tensión ocular, y vamos a ver un nuevo agente. Y agradecemos a Bausch & Lomb que nos hayan traído esta nueva arma para que podamos usarla. Vamos a ver los principios farmacodinámicos, la velocidad bactericida. Ojalá podamos llegar a un consenso sobre cómo mantenernos siempre adelante de la evolución de los organismos. Y como dijo el doctor Melo, hay muchas preocupaciones que tienen que ver con las enfermedades infecciosas y los organismos van ganando. Básicamente estamos viendo que nos estamos quedando sin antibióticos para ayudarnos a combatir infecciones serias en los pacientes. Hay que conocer al enemigo, y esto quiere decir que tenemos que identificar al enemigo, estos enemigos formidables a los cuales nos enfrentamos con las enfermedades infecciosas del ojo, y para esto necesitamos los laboratorios microbiológicos para ayudarnos con los patrones, las etiologías, no solo localmente en nuestra propia región, sino en el mundo entero. Para la conjuntivitis microbiana aguda, nos preocupan las especies bacterianas, que son múltiples, las especies gram negativas, el Haemophilus, el Pseudomonas y también el estafilococo, los estafilococos. Nos preocupan los virus, adenovirus y el virus de herpes simplex, y también organismos que están entre las
bacterias y los virus, como la clamidia. Hemos visto diferentes entidades clínicas donde nos preocupan diferentes patógenos, como las amenazas que producen endoftalmitis, por ejemplo, la infección que viene del estudio de vitrectomía. Sabemos que más o menos el 94% de los casos se deben a los patógenos gram positivos y solo un 6% a gram negativos. Y estos datos guardan una buena correlación con los datos del laboratorio de microbiología aquí en Baskin Palmer, en donde el estafilococo coagulasa negativo representa un 70% de los casos. El estafilococo áureo, 12,7%, estreptococo, enterococos y gram negativos, que son causas mucho menos frecuentes de la endoftalmitis. Ahora, en las cirugías refractivas, las infecciones son desastrosas. La queratitis post-LASIK sigue siendo una preocupación, y de esto vamos a hablar durante el curso el lunes. Pero hemos visto patógenos poco comunes, las especies de microbacteria, pero vemos que muchos de los gram positivos son resistentes a la meticilina. El segundo principio, después de conocer al enemigo, es mostrarle cierto respeto. Y estas bacterias han estado evolucionando durante siglos y son patógenos sumamente inteligentes. Y estos organismos tienen la capacidad de adaptarse muy rápidamente, evitando así todos nuestros esfuerzos por eliminarlos. Y hasta cierto punto representan los oportunistas por excelencia, saben sobrevivir y son un enemigo al cual hay que respetar. Se ha hablado mucho de la resistencia y lamentablemente las fluoroquinolonas han mostrado resistencia cada vez mayor en el mundo entero, incluyendo para las infecciones oculares, y es porque estas bacterias no son un blanco estacionario, sino que va evolucionando y han desarrollado diferentes mecanismos para desarrollar resistencia a las fluoroquinolonas. Por ejemplo, la impermeabilidad a través de las porinas de la pared celular. Las bacterias no logran entrar. También una bomba de flujo que puede estar presente para disminuir la permeabilidad celular. Pero lo más importante es una mutación en una o más de las enzimas que tiene que ver con la replicación de ADN, que es la girasa o topoisomerasa 4, que lleva una afinidad disminuida de la fluoroquinolona al receptor. Y eso muchas veces lo que hace es producir niveles altos de resistencia entre estos patógenos que han desarrollado estas mutaciones a las enzimas involucradas en su replicación y supervivencia. Hemos visto que es importante conocer a los agentes que tenemos disponibles y sus posibilidades de éxito al combatir una infección dada. Ha habido una evolución de fluoroquinolonas a través del tiempo, pasando de ser compuestos que actuaban contra los gram negativos a combatir ahora los gram positivos, y ahora con la generación más avanzada tenemos compuestos muy potentes con un amplio espectro de actividad. Pero de nuevo, lo que nos preocupa es que se desarrolle resistencia. De modo que antes de pasar a la recepción, comparto las malas noticias, a saber que no hay un agente antiinfeccioso omnipotente que cubra todo el mundo microbiano. Y lo malo es que estas bacterias poco a poco irán haciéndose resistentes a cualquier agente antiinfeccioso que logremos desarrollar. De modo que nosotros como grupo, como oftalmólogos, tenemos que pensar en la selección de los antiinfecciosos más efectivos, y necesitamos que Bausch + Lomb y la industria farmacéutica nos ayude no solo a descubrir, pero también a desarrollar nuevos agentes antiinfecciosos para uso ocular. Y esto en un momento en donde el costo de esta tarea es enorme. Necesitamos nuevos agentes, nueva o mejor cobertura de gram positivos, eficacia contra los organismos resistentes, el estafilococo, por ejemplo, agentes que penetren mejor la cámara anterior,
para poder tener ahí más actividad y para poder eliminar los patógenos que hayan logrado penetrar. Hablamos de un agente. ¿Puede retroceder, por favor? Un agente que tenga actividad bactericida, es decir, que mate rápidamente, que tenga un amplio espectro de actividad, que sea biocompatible, es decir, que no haga daño a la superficie ocular donde se le aplica. Y lo más importante es que sea biodisponible, es decir, que esté presente en concentraciones suficientes como para ser efectivo en el sitio de acción. Y tenemos un arma nueva en esta nueva arma, becifloxacina, que es una quinolona, pero que es un clorofinolona. Es decir, tiene este cloro en la posición 8 en vez del grupo metoxi, que está presente en gatifloxacina y moxacina. Tiene un grupo semejante a ciprofloxacina y otras quinolonas, pero también tiene esta sustitución de cadena lateral en la posición 7. Esto puede ayudar a reducir el desarrollo de resistencia con esta molécula. Y lo más emocionante de todo esto es que este agente no ha sido usado en forma sistémica o en cualquier otra capacidad. Bausch y Lomb han desarrollado esto en forma exclusiva para las infecciones oftálmicas, de modo que la presión de selección ha sido inferior con esta molécula si le compara con otras fluoroquinolonas. También está formulado a una concentración alta. Las fluoroquinolonas para su actividad bactericida dependen de la concentración. La concentración es de 6 miligramos por mililitro. Se formula con un sistema inteligente de entrega. Es una tecnología que se ha usado con otros agentes antiinfecciosos, pero es un dispositivo de suministro de la droga. Es un polímetro con un carbofil que ayuda a hacer soluble la droga para que llegue a la superficie ocular con una matriz de suspensión para que se mantenga en situ durante un tiempo prolongado, haciendo una entrega mayor a los tejidos afectados. Esto con la concentración en lágrimas humanas, con una sola gota de becifloxacina, ven ustedes que los niveles son altos horas después de que se instila una sola gota, bien por encima de la concentración inhibitoria mínima de los patógenos que causan estas enfermedades de superficie. La becifloxacina tiene la indicación clínica para diferentes patógenos oculares que ven ustedes aquí en esta gráfica. Hay especies gram positivas y también recientemente se incorporó Pseudomonas aeruginosa, un gram negativo temible. Ha habido un programa de vigilancia en los Estados Unidos. Primero estaba el Ocular Trust, un programa que se llamaba Ocular Trust, que lo que hacía era darle seguimiento a la resistencia en todos los Estados Unidos. Y ahora hay un programa que se llama ARMOR, que es monitoreo de resistencia a los antibióticos en microorganismos oculares, es decir, ARMOR. Y este programa, como decía Darlene, lo que hace es mirar el panorama, ver cuáles son los organismos que producen las infecciones oculares y seguir las tendencias y los patrones de susceptibilidad con pruebas in vitro. Ya no funciona el control de las diapositivas. No sé si puedan ustedes pasar a la próxima. Estos programas de vigilancia nos ayudan a evaluar tendencias que se están viendo en resistencia. Y ha habido varios programas de esta índole. Aquí hay programas en el Reino Unido, etcétera. Con ARMOR, el propósito es ver las tendencias de susceptibilidad con los patógenos oculares. Y en los últimos años se han hecho esfuerzos por ver los organismos de interés para los oftalmólogos, el estafilococo áureo,
estafilococo coagulasa negativo, Pseudomonas pneumoniae, Haemophilus influenza, Pseudomonas aeruginosa, y esto en centros académicos como el nuestro aquí en Bascom Palmer, en donde Darlene ha participado en el estudio ARMOR, también en clínicas oftalmológicas importantes en los Estados Unidos, en los hospitales universitarios y comunitarios, para dar seguimiento a las tendencias de sustentabilidad con los agentes antiinfecciosos de uso más común, incluidas las fluoroquinolonas. Aquí están los 5 patógenos incluidos en el programa de vigilancia de ARMOR, incluidos los gram positivos, además de Pseudomonas aeruginosa. Aquí podemos ver los datos del 2010 de ARMOR, viendo la eficiencia de las fluoroquinolonas versus el estafilococo meticilino resistente, y ven ustedes aquí las diferentes resistencias. Para el estafilococo áureo vemos que la vancomicina sigue siendo de los mejores antibióticos que podemos usar. Tienen actividad contra el estafilococo coagulasa negativo y también positivo. Y ven ustedes que becifloxacina tiene 90, que es semejante a vancomicina de C&M. Pero las otras fluoroquinolonas como ciprofloxacina, acitromicina, tienen concentraciones inhibitorias mínimas que muestran que su potencia es inferior. De modo que estos datos nos animan. En el 2011 estas tendencias continúan, pero pueden ustedes ver las actividades para estafilococo sensible a meticilina, que son diferentes a el estafilococo áureo, pero la becifloxacina sigue siendo una opción de fluoroquinolona mejor y las otras generaciones anteriores. Hay un programa de vigilancia de ARMOR para América Latina que se lanzó este año y va a continuar el año entrante también, mirando los patógenos oculares comunes en Argentina, Brasil y también en Ciudad de México. Y creo que se están ampliando los lugares y eso lo podemos discutir durante el receso. Lo más importante de ARMOR es que la becifloxacina, que es la fluoroquinolona más nueva, tiene una potencia mayor si se le compara con las fluoroquinolonas de generaciones anteriores. Pero eso es solo parte de lo que ocurre, porque esto es vigilancia in vitro. Y como clínicos queremos saber cómo funcionan estos agentes in vivo cuando estamos tratando a los pacientes individuales con una infección ocular. De modo que tenemos que integrar los datos in vitro con la farmacocinética, y es esa la esencia de la farmacodinámica. Tenemos que mirar la forma en que estamos penetrando los tejidos oculares y ver cuáles son los datos de potencia. Y se puede ver acá por el sistema inteligente de entrega, que es el vehículo de DuraSite, que viene con la becifloxacina. Tenemos una concentración muy alta en un periodo bastante prolongado con una sola gota, lo cual está por encima de la C&M de 90, de los patógenos más comunes que producen conjuntivitis y otras infecciones oculares. Con 2 veces al día vemos niveles aún más altos que exceden el nivel de 90 de MIC o C&M, y vemos que con 3 veces al día los niveles son aún más altos, pero con 1 o 2 veces al día logramos niveles que están bien por encima de la concentración de C&M, que es el punto de equilibrio con nuestros organismos. De modo que tenemos que mirar no solo la concentración inhibitoria mínima, pero también la concentración bactericida mínima, y queremos pensar también en la prevención de mutaciones, es decir, donde ya no sobreviven los organismos, es una concentración que mata todas las bacterias
con una erradicación del 100%. Y eso suele ser 8 a 10 veces la concentración inhibitoria mínima. O sea que básicamente aquí estamos en la cima de la montaña con MPC, en donde mueren todas las células, no sobreviven, no hay mutación, no hay resistencia. Lo que no queremos es lograr niveles que estén apenas llegando a CIM o por debajo de CIM, porque ese es el modelo de laboratorio para generar cepas resistentes de estos patógenos oculares. En el desarrollo de la becifloxacina fue importante que los estudios miraran menores frecuencias de variancia de resistencia que se observaban en los estudios de los patógenos oculares representantes para estafilococo áureo y Streptococcus pneumoniae. Vemos aquí los resultados para Beci fueron mejores que para los otros con que se compararon, que fueron Cipro y Moxi. Aquí vemos la becifloxacina demuestra que utiliza tanto las dos vías que ya hemos mencionado acá, y podemos ver para el Streptococcus pneumoniae que incluso el E. coli, un gram negativo, el coeficiente para becifloxacina es como 1 para gram positivos y gram negativos, lo que indica que hay más equilibrio de las dos enzimas críticas que participan en la replicación del ADN bacteriano. ¿Y por qué es esto importante? Porque el efecto de las mutaciones en las concentraciones inhibitorias mínimas que se muestran en la última diapositiva que se me fue, acá podemos ver que si estamos llegando a una enzima u otra, hay más probabilidad de que se desarrolle resistencia, pero si tenemos doble blanco, doble ataque a ambas enzimas, entonces las probabilidades de resistencia son menores y es una situación mejor en general, es decir, cuando utilizamos las dos vías. Mirando la farmacocinética ocular más allá, queremos ver no solo las concentraciones máximas, sino el área bajo la curva inhibitoria, de manera que no solamente la concentración máxima en tejido, sino el área por debajo de la curva que sigue estando por debajo de la concentración inhibitoria mínima. Reconocemos una diferencia entre el tiempo entre las fluoroquinolonas que dependen del tiempo, y si podemos tener una concentración buena por más tiempo, vamos a tener más éxito en eliminar un patógeno, ya sea en la superficie ocular, y aquí podemos ver los muy altos niveles de becifloxacina que se logran en la película lacrimal en comparación con la moxifloxacina y la gatifloxacina en el área bajo la curva, como aparece acá. Si miramos y comparamos la moxifloxacina y la gatifloxacina con la becifloxacina, podemos darnos cuenta de que hay un área bajo la curva inhibitoria para becifloxacina en comparación con las otras dos fluoroquinolonas de generación avanzada. ¿Qué podemos decir que de la conjuntiva? Al tratar la conjuntivitis, de nuevo, debido a la entrega inteligente, vemos altas concentraciones de becifloxacina que exceden las de moxifloxacina y gatifloxacina, y cuando integramos dinámicamente estas concentraciones alcanzables en los tejidos con la potencia del valor de la CIM, que es menor para becifloxacina que lo que se logra para moxi y gati, entonces podemos observar que hay un área superior bajo la curva inhibitoria para la becifloxacina en comparación con la moxifloxacina y la gatifloxacina para el estafilococo áureo resistente a meticilina y resistente a ciprofloxacina también, como se ha publicado. ¿Qué podemos decir de la córnea? Necesitamos un agente lipofílico para penetrar la barrera
epitelial de la córnea, y la moxifloxacina tiene unas propiedades que le permiten lograr niveles un poco más altos en la córnea que la gatifloxacina y la becifloxacina. Pero si miramos la potencia nuevamente e integramos la potencia dentro de esta ecuación, podemos ver nuevamente que la becifloxacina presenta un coeficiente mejor que la moxifloxacina y la gatifloxacina debido a la MIC más baja o la CIM más baja, debido a que el estroma, o a pesar de que el estroma corneal tiene menos concentración, la becifloxacina también tiene probabilidades de tener éxito. Bueno, sabemos que la moxifloxacina en cuanto al humor acuoso tiene mejor concentración en el humor acuoso que la gatifloxacina o la becifloxacina, pero ninguna de estas fluoroquinolonas llega a los niveles que son los protectores en el caso de una endoftalmitis grave con fluoroquinolona tópica. Pero si incorporamos la potencia dentro de la ecuación, como se hizo con el cociente inhibitorio, podemos ver que tenemos más éxito, podríamos tener más éxito con la becifloxacina que con la moxifloxacina y la gatifloxacina. Un estudio publicado recientemente en la revista de cirugía refractiva se hizo un estudio de beci, moxi y gatifloxacina, y para las tres la cantidad que llega al humor acuoso es bajo, mucho más de lo que se necesitaría para niveles que vayan a tener éxito para eliminar estos patógenos. Sin embargo, de nuevo, si combinamos los datos de potencia con la farmacocinética para el estafilococo resistente a meticilina y a fluoroquinolona, vemos que la becifloxacina tiene un mejor resultado que la gatifloxacina y la moxifloxacina. Y aquí vemos las concentraciones en humor acuoso, vemos el coeficiente de inhibición para el estafilococo epidermidis y el estafilococo aureoresistentes tanto a la meticilina como a las fluoroquinolonas. Veíamos que con dosis tópica sola ninguno de ellos podría dar protección. Bueno, entonces, ¿qué podemos decir de la velocidad? La velocidad mata en la carretera, pero puede ser benéfica si utilizamos un agente terapéutico y también de manera profiláctica. El cloruro de benzalconio se ha utilizado en distintas fluoroquinolonas que muestra un aumento en la velocidad bactericida que cuando se usan otros preservantes. Los preservantes nos ayudan a proteger la solución, pero en el caso del cloruro de benzalconio nos ayudan a entonces a hacer más veloz la tasa de tasa bactericida. Recientemente se publicó un estudio de la referencia que se muestra acá, y se ve que la becifloxacina tenía una curva bactericida mayor en comparación que la gatifloxacina y la moxifloxacina, y el cloruro de benzalconio en concentraciones muy bajas de 50 partes por millón tiene el efecto bactericida mayor, pero se va rápidamente de la película lacrimal. Pero entonces, ¿cuáles pueden ser las conclusiones de este precurso, de este simposio precurso? Que nos puede ayudar en nuestro ejercicio profesional? Que la potencia del antibiótico importa. Mientras más baja la CIM in vitro, esto se traduce bien a la situación in vivo. En cuanto al cociente inhibitorio, mientras más alto sea, mayor será la eficacia del antibiótico en un cierto lugar.
Si tenemos un cociente inhibitorio más alto, entonces hay más probabilidad de éxito en un cierto lugar, incluyendo el tejido ocular, ya sea la película lagrimal, la conjuntiva, la córnea, y menos en el humor acuoso y vítreo. La velocidad bactericida es importante. Mientras más rápida sea la acción bactericida, más rápida será la acción bactericida del antimicrobiano. Por favor, si podemos adelantar acá, porque parece que estoy yendo hacia atrás con mis diapositivas. No sé qué está pasando. Gracias. En conclusión, pues, para seleccionar un antibiótico es importante que conozcamos el enemigo y los agentes que tenemos para tratar a nuestros pacientes y protegerlos de infecciones graves. Tenemos que saber cuál es la información de susceptibilidad actual, no solamente en la comunidad propia, sino también los patrones de resistencia que se dan a nivel nacional, internacional y en general en todo el mundo. Es importante integrar la farmacocinética con la actividad microbiana. La concentración inhibitoria mínima sola no es suficiente. Tenemos que utilizar otros datos y ponerlos todos juntos para evaluar la verdadera eficacia de un fármaco. También hay que analizar los datos con cuidado y con objetividad y repasar los estudios in vitro, in vivo y también los estudios clínicos. Quisiera agradecer de nuevo a nuestro patrocinador, a Bausch + Lomb, por traernos a becifloxacina como un antibiótico exclusivo a nuestro campo. Y es un vehículo excelente para dar altas concentraciones de manera rápida, con acción bactericida rápido también. Muchísimas gracias por su atención.